Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes. Y hoy día vamos a empezar la primera carta a los Corintios. Es una carta muy, muy actual. Es así. Corintio era la comunidad, como dice, más querida de Pablo. Y es una comunidad, pues, paulina por excelencia, ¿no? Y bueno, vamos a aprender aquí de los problemas que pasaban en la comunidad, de que habían divisiones, escándalos, pero todo eso lo vemos actualmente. Y va a ser como que Pablo nos está hablando a nosotros. Es de hecho algo chiquitito general, pero es una carta muy, muy alentadora y muy que nos va a guiar mucho. Pero bueno, vamos a ponernos siempre en presencia del Señor para que sea Él que dirija esta reunión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Voy a leer la oración que está aquí para empezar en estos momentos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos, Manuel Pablo. Adelante. Gracias, Katia, hermano, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces al estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Como adelantó Katia, una carta muy, muy linda. Pero antes de entrar a la carta misma, yo quería hacerles una preguntita, así como calentando motores. Así como la carta anterior que hemos terminado de ver el martes pasado, la carta a los Gálatas, tiene como destino una localización específica, Galacia, ¿no? Los Gálatas son personas de una zona de la parte meridional, de la parte centro de lo que es ahora Turquía. Y en esa época era la provincia romana de Asia. La zona centro que tenía varias ciudades, no era una sola. Eso era Galacia, y Pablo forma en esa zona del centro de la actual Turquía varias comunidades de seguidores de Jesús en varias de las ciudades y dirige a ellos en general una carta, la carta a los Gálatas. Así ahora, carta a los Corintios. Entonces, como digo, como calentando motores y ponernos todos en el tema, ¿quién nos ayuda? ¿Quiénes eran los Corintios? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? Ah, Nos dijo que leyéramos la introducción a los Corintios, Katia, la semana pasada, y los Corintios, o Corinto, eh, pertenecía, me corrigen por favor, a Grecia, era helenismo, que unía, es una estrella franja que une el Peloponeso, sabrá Dios que será Peloponeso, con la Grecia continental. A mí los nombres sí de geografía me han vuelto siempre media loca. Pero eh, gracias, Katia, por hacerme leer, porque ya vengo con la mente más abierta. Y me quedé impactada con lo que realmente era Corinto en esos tiempos. La ciudad de la lujuria, de la carne, bueno, de todo lo que vamos a ver después. Disculpe. Gracias. Gracias, Cuchi. Sí, efectivamente, como tú bien dices, Corinto, porque la carta es a los corintios, ¿no? Pero los corintios son los habitantes de Corinto. Corinto es una ciudad griega, está en Grecia. Justamente como ha dicho muy bien Cuchi, en la península, ese espacio, ese istmo, ese pedacito de tierra flaquito que une
como decir, la Grecia continental con la península. Si ustedes miran el mapa, van a ver cómo Grecia tiene como un hilito, claro, viéndolo de lejos, un hilito que une la parte grande con la parte de abajito de Grecia. Eso es Corinto. Y justamente por ser tan delgadito la franja de tierra, tenía una característica que la hizo muy particular. Miren, se las digo, por favor, atentos. Imagínense, si tú eres una ciudad limítrofe con el mar, tú tienes un puerto y ese puerto te da un gran dinamismo, porque a través de ese puerto los productos entran y salen, hay mucho intercambio, hay mucha interacción humana, cultural, hasta religiosa. Eso es en una ciudad que tiene un puerto, pero por la característica de la ciudad de Corinto, tan delgadita, tenía no uno, tenía dos puertos, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Entonces, lo resumo así, si cualquier ciudad marítima o cualquier ciudad con límite al mar era importante, Corintio es doblemente importante. No tiene un puerto, tiene dos, a un mar y al otro. Una posición estratégica, como decir ahora el canal de Panamá, que conecta dos océanos, imagínense, ¿no? Pero de una manera mucho más angosta, o sea, el canal de Panamá es mucho más grueso que lo que es ese istmo que une, esa porción de tierra que une Grecia en esa parte donde está Corinto. Entonces, la ciudad de Corinto y Pablo trabaja en la ciudad con varios que se convierten en seguidores de Jesús. Y a ellos le llamamos los corintios. Realmente los corintios son todos los habitantes de la ciudad de Corinto. Pero la carta de Pablo a los corintios no se dirige a todos los habitantes de la ciudad, sino a aquellos habitantes que siguen a Jesús. ¿No? Lo digo nada más para no confundirnos en los términos. No es que los corintios sean los habitantes de Corinto que seguían a Jesús, porque los demás, ¿cómo se llamaban? Se llamaban corintios también, ¿no? Está claro. Entonces Pablo aquí, igual que sucedió con la carta a los Gálatas, Pablo aquí ya estuvo. Aquí estuvo un buen tiempo, por lo menos se calcula que un par de años, él personalmente formando, instruyendo en la fe cristiana a unos y otros que se interesaban en el tema. Entonces Pablo ha estado físicamente con su voz, con su presencia, con su énfasis, con su ejemplo. Pablo ha estado enseñándoles. Pero luego tiene que partir y para seguir su camino de apóstol. Y cuando parte, deja al un encargado para que lleve, digamos, las riendas de la comunidad y le informe de cualquier problema que pudiera ocurrir. Y efectivamente, esa persona a quien deja a cargo le informa a través de cartas. En esa época no había pues un avión que Pablo diga, tomo un avión y voy y les vuelvo a hablar a los corintios. No. En esa época lo que hace Pablo es escribir una carta para ya traerlos al orden, para aclarar sus dudas, para meterle su jalón de orejas y lo que corresponda, según lo que él considera. Hasta ahí entonces, creo que más que eso no es necesario, porque lo vamos a ir leyendo, pero quería ponerles en autos de esto. Primero, ¿qué es Corinto? ¿Qué es la ciudad de Corinto? ¿Quiénes son los corintios a los que se dirige Pablo? Y cuál es el sentido de esta carta. Esto es importante y yo no me canso de repetir. Ni a los Gálatas, ni a los corintios, Pablo trató de educarlos en la fe a través de una carta. Eso sería una tontería pensarlo y decirlo peor todavía, porque confunde a otros, es doble pecado. Entonces, Pablo no pretende instruir a través de cartas. Pablo ya instruyó verbalmente, personalmente, y la carta lo que pretende es aclarar dudas o desviaciones de la fe. Pero carta dirigida a personas que ya lo conocen, que ya lo escucharon y que no lo han escuchado un día o una semana. Lo han escuchado más de un año, segurísimo. Bastante más de un año. Ok, hasta ahí entonces estamos, ¿no?
No sé, Katia, ¿alguien más quiere intervenir? Sería bueno, miren, que no quede nadie en ninguna, que nadie se quede con inquietudes, ¿no? O sea, vendría a ser como una ciudad cosmopolita que habían de todos lados. O sea, también podríamos decir varios dioses, o sea, como varias religiones, entre comillas. Claro, Katia, Corinto era en su momento la principal ciudad de Grecia, debido a la actividad comercial. Era la principal ciudad de Grecia, número uno. Número dos, habían diferentes cultos, pero el culto más sólido en la ciudad era el culto a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y ahí estaba el famoso templo a Afrodita. Era un templo donde la forma del culto, imagínense, era a través de relaciones sexuales. Y los sacerdotes vienen a ser, en ese caso, del templo de Afrodita, vienen a ser sacerdotisas, no sacerdotes. Vienen a ser sacerdotisas que brindaban favores sexuales. O sea, el culto era ese, que la sacerdotisa, entre comillas, tenía relaciones sexuales con el fiel del templo, ¿no? Y lo llevaba en el deleite sexual, lo llevaba hasta el límite de encontrarse con Dios. Esa era su cultura. Ahora, esas sacerdotisas, de paso, tenían una característica muy particular, y era que tenían la cabeza rapada, coco, así, peladita, lustrosa. Mujeres con cabeza lustrosa. Era una característica de la sacerdotisa del templo de Afrodita. Y vamos a ver en la carta a los Corintios, en un momento Pablo habla de cubrirse con una mantilla, costumbre que quedó en la iglesia hasta hace muy poco. Y uno dice, ¿de dónde viene la costumbre de que la mujer se cubra la cabeza? Del templo de Afrodita en Corinto. Imagínense, es increíble cómo todo se relaciona, pero en fin, son temas secundarios al lado de lo principal que vamos a ver. Pero quería comentarles eso. Como dice Katia, la ciudad era la más cosmopolita y la más importante de la Grecia de aquella época. Había paganismo extendido y un paganismo que su máxima expresión era el templo de Afrodita, esas sacerdotisas peladitas que a través de sus favores sexuales acercaban, entre comillas, a los hombres con Dios. Ese era un poco el sentido resumido en el culto en Corinto. Y con eso se encuentra Pablo. Pues el trabajo que he tenido, ¿no? Imagínense, claro. Guillermo está pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, una curiosidad. En esa época no había servicio postal establecido. Eh, entonces me imagino que Pablo escribía las cartas y delegaba a una persona de su confianza para que vaya a entregarla a los destinatarios, ¿no? Él la escribía donde estaba, según las noticias que le llegaban. Eh, Exactamente. es así más o menos, porque el único medio de comunicación era el mar. Exactamente, Guillermo. Es muy preciso lo que has dicho. Pero solamente añadiría que el único medio de comunicación en el mar, no. Había otro medio de comunicación que hay que agradecer a los romanos y que son gracias, Imperio Romano, que permitiste, que ayudaste sin querer queriendo y sin saber que lo hacías, ayudaste tanto a la misión misionera de Pablo. ¿Y qué fueron estos? Los caminos. Roma construyó caminos que unían todo su imperio, caminos que estaban muy bien hechos y además muy bien custodiados. Entonces, cuando Pablo mandaba sus cartas, las mandaba con mensajeros tipo chasquis, por usar un término del antiguo Perú, ¿no? Tipo los chasquis, mandaba mensajeros que llevaban el rollo o los rollos hasta la mano del destinatario. Correo humano, ¿no? En el antiguo Perú, los chasquis, y en los primeros tiempos de los Estados Unidos, para los que recuerdan, estaba el Pony Express,
¿no? El Pony Express, estos gringos que se subían a un caballo y llevaban los correos de ciudad en ciudad en el caballo, ¿no? El Pony Express. Entonces, eso mismo en la época de Pablo, claro que es mucho más anterior. El mar también era una vía, o sea, los caminos romanos o la vía marítima, dos caminos. ¿Sí, Katia? ¿Alguien más o avanzamos? Augusto, ¿estabas levantando, creo, la manito hace un ratito No, no, ya. no? Ah, ok. Manuel Pablo, adelante. Ok, entonces avanzamos. La introducción la vamos a ir viendo, haciendo juntos, más que tanto palabreo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios y le decimos primera carta porque son dos. Una aclaración muy sencilla. Después vamos a ver segunda carta a los Corintios, ¿no? Pero ahora estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pero Manuel Pablo, antes de empezar la carta, una mano, ¿no? Teresa está levantando la manita. Hacia adelante, María Teresa, bienvenida. Buenas noches, disculpen que me quedé media en el aire, ¿no? Entonces, si este templo de Afrodita era realmente el ritual y todo sagrado, es un poco, pienso, hmm, es como si los prostíbulos y la prostitución las oficializaras. Ajá, estoy hablando en la progresión ya del tiempo, ¿no? Si nos dirigimos hacia atrás y el origen en el tiempo este de Grecia se consideraba sagrado, entonces es como a través de los tiempos, como una justificación, entre comillas, de todo esto, o no sé, estoy ahorita un poco... Está muy bien, María Teresa. Sí, está muy bien lo que has dicho. Y justamente el ah, nombre, el nombre que se le da al ejercicio de esas sacerdotisas en el templo de Afrodita, ujú, el término que se le da es prostitución sagrada. Mira, ok, es ok, algo que podría, sí, es algo que podría sonar aberrante para nosotros, pero sí, ellos lo consideraban así. O sea, tu intervención está muy justificada, muy clara, muy correcta. O sea, ujú, distinto que nuestro pensamiento, absolutamente, pero para ellos existía lo que podemos llamar prostitución sagrada. Entonces, ¿qué cosa? mm, Eso es lo que practicaban. Sí. mm, ok, gracias. Eso nos va a permitir, solamente adelantando, porque lo vamos a ver con toda la calma, pero eso nos va a permitir entender en esta carta en particular, cuando Pablo hace énfasis en el respeto al cuerpo. Ujú, Cuando ok, veamos, yo les voy a traer a colación. ¿Se acuerdan que hablamos? Miren, ¿por qué Pablo habla tanto, adelantando nada más, cuando dice tu cuerpo es un templo del Señor? ujú, Entonces, ¿cómo que prostitución sagrada? Entonces son dos posiciones tan diferentes, la que trae Jesús y transmite Pablo con la que ellos practicaban. Son tan diferentes. ujú, ok, ya, gracias, Manuel. Ok, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Solo para situarnos en la época, eh, la mitología griega, los dioses griegos eran en esa época justamente los que ellos adoraban, Zeus, Afrodita y todos los que conocemos, ¿no? A través de lo que hasta el día de hoy en los famosos templos o las ruinas que han quedado. Y efectivamente, yo también me quedé realmente con la boca abierta, lo que acaba de decir el profesor Manuel Pablo. Mil, mil prostitutas realmente era un honor porque le estaban rindiendo culto a la diosa Afrodita o Venus, la diosa del amor. Sí, realmente era así la época en esos tiempos. Gracias. Gracias, Cuchi, sí, efectivamente. Entonces, miren, vamos a empezar Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Gracia y paz de parte de Dios. Aquí va a empezar Pablo esta carta. Y miren, notemos, porque ya leímos la carta a los Gálatas, notemos la manera en que empieza y vamos a encontrar un patrón.
un estilo de Pablo. Miren, sí pueden leer. ¿Alguien se anima a leer lo que está en la pantalla? Ok, lo leo. Yo puedo Bueno, leer. adelante, gracias. Adelante, adelante. Gracias. Buenas noches, hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ujú. Gracias, Graciela, ¿no? Entonces, como les decía, vamos viendo el sello de Pablo en la redacción cuando entra en un tema. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya había explicado en Gálatas, por la voluntad de Jesucristo, no de algún ser humano que le encargó. Ya lo había explicado. Y luego al final, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ese concepto de Dios Padre y Jesús en un mismo nivel, que en la iglesia está claro desde el comienzo, pero se va a ir como verbalizando cada vez con más claridad hasta que se van a realizar en el siglo tercero los famosísimos concilios que ya declaran la Trinidad con todas sus letras. Pero el tema ya está desde el comienzo. Entonces, seguimos con este primer capítulo de Primera de Corintios. No carecen de ningún don espiritual. O sea, ¿Alguien desea, no les falta ningún don espiritual. alguien desea leer esta pericopa? ¿Yo Lo puedo? aquí, Mary, adelante. Sí. Ok. Sí, sí. No carecen de ningún don espiritual. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, la de las palabras y del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Mary. Miren, acá hay algo que podría confundir. A ver quién lo ha notado. Está clarito ahí. Es bueno, no nos quedemos mucho rato, pero sí mencionarlo y identificarlo y listo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá que parece raro? Si tú es primera vez que lees la Biblia y dices, oye, ¿qué? No entiendo. Esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Guillermo, claro. O sea, mira, a mitad del párrafo dice, por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor, y más abajito dice, para que en el día de la venida de nuestro Señor sean irreprochables. O sea, ¿cómo que es que el Señor no se ha revelado ya? ¿Es que el Señor ya no vino? ¿Y por qué entonces Pablo habla como que es algo que va a suceder, que el Señor se va a revelar y que el Señor va a venir? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se resuelve esa aparente contradicción? Que no lo es, pero para que nos quede clarísimo, ayudar a cualquier hermano. Ellos esperaban que Jesucristo regrese. Pues, Incluso algunos pensaban en el cortito plazo, en semanas o días, pensaban que iba a volver, ¿no? Pero Pablo creo que es el que les aclara de que no se sabe cuándo va a volver, ¿no? Y que ellos deberían permanecer en oración siempre vigilantes. es exacto, Graciano, es exacto entonces para todos. ¿Cómo entender que Pablo hable cuando ya Jesús se reveló, que habla de que mientras esperan la revelación? ¿Cómo es que Pablo habla
de esperar la venida cuando Jesús ya vino. ¿Cómo? En el sentido, como bien explica Graciano, en el sentido de la segunda venida. Jesús vino y lo celebramos en la Navidad, incluso antes en la Anunciación de María, y cosas tan lindas que hemos estudiado. Entonces, todo eso lo conocemos. ¿En qué sentido entonces se espera la revelación y esperamos el día de la venida? Es la segunda venida, lo que conocemos en la iglesia como la parucía. Esa palabra es clave, la parucía, la segunda venida de Jesús. ¿Estamos claros, no? A ver, continuamos el capítulo 1, versículos del 10 al 17. Que no haya divisiones entre ustedes. Miren esto, pucha, qué vigente es. Yo leo. Parece mentira, parece mentira que en tiempos de Pablo ya tuviera que hablar estas cosas. Tú dirías, oye, el acontecimiento de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor ha sucedido solamente hace 20 años, hace 25 años. Y ya es necesario que hablen de esto. Es que ya había división tan prontito. Adelante, Beatriz, estás pidiendo para leer. Que no haya divisiones entre ustedes. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gayo. Así, nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Uh-huh. Gracias, Beatriz. Ya les adelantaba, ¿no? Ya en aquella época, tiempo de Pablo, aproximadamente 20 a 25 años después de la pasión y resurrección de Jesús, hay divisiones. Unos dicen yo soy de Pablo, otros yo de Apolo, otros yo de Cefas, otros yo de Cristo. Claro, se refiere a un Cristo que no es Jesús, sino una persona con el nombre de Cristo. Entonces, eso de 1, 2, 3, hasta 4 corrientes identifica Pablo en este texto, hasta 4 corrientes cristianas. En mi Biblia dice Crispo. Ya ves, claro, no es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Cristo. Entonces, si son 4 corrientes que Pablo identifica en este momento, imaginemos lo que ha pasado después. Han pasado 2000 años y hay cristianos romanos, católicos romanos que somos nosotros. Hay católicos ortodoxos que son de lo que es Turquía para allá, Grecia, Rusia, ¿no? Rumanía, todos esos países. Son católicos también, pero ortodoxos. Todas las posiciones protestantes evangélicas en total suman cientos. Lo que Pablo ya nota que eran 4, ahora son cientos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿No? De verdad, es un tema que yo creo que nunca está de más pensar. Tampoco darle mucho porque no le vamos a encontrar respuesta, pero es que somos tan difíciles las personas, la ideología nos invade el cerebro, tan fácilmente nos separamos unos de otros, afanes de protagonismo,
en algunos casos también afanes lucrativos, porque pastores que tienen una iglesia y que les diezma y con eso viven como si fueran reyes, en fin, diferentes razones, pero la división entre los seguidores de Jesús es enorme. Y aprovecho para comentar, les pasé ahora, porque habían varias dudas en algunos hermanos entre si los mormones son seguidores de Jesús, si los testigos de Jehová son seguidores de Jesús, y en eso que les pasé, que lo pueden imprimir, es una sola página en A4, como que mitad mitad, para los mormones y los testigos de Jehová, y la conclusión en ambos casos es que no son seguidores de Jesús. Bien clarito, no grandazo. No son, no se dejen engañar, ¿no? No se dejen confundir. Un testigo de Jehová no es cristiano, no es seguidor de Jesús. Y un mormón no es cristiano, no es seguidor de Jesús. Ahora, Alianza Cristiana Misionera, Agua Viva, todas esas iglesitas y iglesias más grandes evangélicas sí son seguidoras de Jesús, con sus diferencias, con sus eh, interpretaciones un poco a veces distintas, a veces más distintas de lo que quisiéramos, pero sí son seguidores de Jesús. Pero mormones y testigos de Jehová no. Aprovecho y comentarlo. Pero acá también podría tomarse así como cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, no sé, pues, este obispo, yo escucho este obispo porque me parece que es más certero, me parece que es así, no, no soy de esto, o también se podría interpretar con esto, ¿no? Seguidores de, no sé, pues, de sacerdotes, ¿o no? Claro, Katia, y incluso súper vigente ahora que se va a elegir a un nuevo papa a partir de la próxima semana, ¿no? Dicen que Cardenal, el 7 de mayo empieza ya el cónclave cónclave. para que los cardenales elijan al nuevo papa. Entre ellos, porque los cardenales son a la vez electores y elegibles, ¿no? No sale de otro sitio. Entonces, ¿cuántas posiciones dentro de eso hay, no? Personas que son más de corriente progresista, más de corriente tradicional. Lo que dices, Katia, tú también, ¿no? Esos aterrizan en nosotros. No, yo voy a la misa de tal cura porque tal otro no me gusta. No, ese cura es rojo. A su madre, digo yo, qué barbaridad. Habrá un cura rojo por ahí, pucha, que se filtró, ¿no? Pero no es lo común, no es los curas caviares. Esa es una forma de hablar tan tonta para mí. Disculpe si es que ofendo a alguien, pero son maneras tan tontas, tan superficiales, tan no entender el cristianismo en su esencia, ¿no? Entonces, pero no sucede, y sucedía. Y Pablo ya llama la atención. Yo digo, si Pablo viniera hoy, se horroriza. Esto lo escribía ya con ajos y cebolla, ¿no? Y lo gritaría que le salían las venas por el cuello. Imagínense si está molesto con sus queridos corintios en esta época. ¿Qué cosa diría hoy con los, entre comillas, cristianos, que estamos más divididos? El otro día escuchaba a un obispo, que es un obispo actualmente vigente, que hablaba incluso de un nuevo cisma en la iglesia. Yo digo que estará bien contento de promover un nuevo cisma, una nueva separación. Me parece una barbaridad, ¿no? Pero miren, ese sentido de separarnos. En vez de pedimos un sentimiento de unidad y a la vez nos tendemos a separar, ¿no? Unos sueñan con una América unida, como lo soñaba el viejo Víctor Raúl ahí en la Torre, ¿no? Una América unida, pero en la práctica queremos desunirnos y tenemos incluso en el Perú, por no decir en otros países que también seguramente, pero en el Perú tenemos el caso de algunas regiones que quieren separarse del Perú y irse con otro país que se sienten más identificados, como el caso de Puno, que es un tema manejado políticamente y que no es que todos los puneños lo quieran hacer, pero qué ganas de desunirnos, qué ganas de pelearnos. Creo que está en la naturaleza humana, ¿no? Pero acá Pablo está muy mortificado cuando lo constata dentro de la naciente iglesia. Entonces, Ah, mi reflexión va, no se le doy la palabra, pero mi reflexión va, no contribuyamos a esa desunión, no contribuyamos a esa desunión. Más bien hagamos todo el esfuerzo y nuestras oraciones porque la iglesia permanezca unida.
que no se siga quebrando, ¿no? Que no se siga quebrando ya, bastante daño le hemos hecho. En fin, Katia, doy la palabra. A ver, hay varias personas que quieren intervenir. Manitos levantadas. Adelante, Graciano. Puedes activar tu micro. Listo. Gracias. Bueno, a mí me da la impresión de que en la época de Pablo, estas divisiones se podían explicar mejor porque era una iglesia naciente, ¿no? Yo estoy seguro que los corintios habían escuchado por primera vez de Jesucristo del mismo Pablo. Y también fue la última vez, porque cuando Pablo se fue, los que quedaron ya no tenían la misma, digamos, llegada que el mismo Pablo, ¿no? Entonces, con esa escasez de conocimiento, de información acerca de Cristo, yo lo veo más justificable que haya esas divisiones. Más justificable que ahora, a eso me refiero, ¿no? Ahora, después de 2000 años, con toda la información que tenemos, hemos ido al revés. Tenemos más división que en esa época, ¿no? Y yo siempre he pensado en San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? San Francisco de Asís vivió en una época también muy tormentosa para la iglesia, ¿no? Igual que cuando vivió Lutero, ¿no? Pero San Francisco no hizo lo que hizo Lutero de buscar división. Él simplemente dijo, yo voy a ayudar a que la iglesia se reconstruya. Y no la dividió. Él siguió dentro de la iglesia y se comprometió con toda su vida y todos sus seguidores a reconstruir la iglesia, que fue el mensaje que le dio Cristo, ¿no? Cuando tuvo una visión, ¿no? Entonces, a todos los que quieren dividir divisiones por pretextos a veces pequeños que son básicamente de forma, no de fondo, yo les sugeriría que analicen un poco la vida y el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Que si todos pensáramos como San Francisco, la iglesia seguiría siendo única en este momento, ¿no? Gracias. Bien, Graciano, gracias. Gracias. Yo aprovecho para comentar también siempre un poquito, un granito más para su cultura bíblica y de fe. Graciano habló también del siglo XVI con Martín Lutero. Entonces yo les preguntaría, para que muevan ahí el concho del cerebro, ¿no? Y en la época de Martín Lutero, la respuesta de la iglesia viene por alguien. ¿Se acuerdan quién es? Un santo, San Ignacio. San Ignacio de Loyola, efectivamente. Eso hay que tenerlo presente, por lo menos a ese nivel como primera respuesta, ¿no? Oye, y en la época de Lutero la iglesia responde, ¿hay alguien que destaca? Sí, San Ignacio de Loyola. Ese es su tiempo. Sí, Tati. A ver, dame una... Augusto, Sí. puedes activar tu micro, por favor. Sí, buenas noches. Yo creo que la división es una característica que lamentablemente ha plagado a la iglesia a lo largo de su historia, ¿no? Ahora celebramos el fallecimiento de de Santa Catalina de Siena, ¿no? Y en su época, pues las divisiones eran pan de cada día, ¿no? Los estados pontificios contra el Papa, provincias que eran en contra de otras que querían separarse, el Papa en Francia, con los emperadores, con el rey de Francia, bueno, en fin, era un sancochado, ¿no? Y una separación total y Santa Catalina de Siena fueron una de las grandes apóstoles en ese caso de que logró que la iglesia se consolide y fue a distintas provincias y convenció a mucha gente para que retornara en unión con el Papa, en fin, hizo un gran trabajo. Pero eso se da siempre, ¿no? Y incluso en la actualidad, el problema no es que si te gusta cierta persona o te gusta otro, el problema es, yo creo, cuando por gustarte a alguien rechazas lo demás, ¿no? Eso no es católico, ¿no? Tú puedes seguir a alguien porque hay personas que tienen unos carismas para predicar, hay otro que tiene otro tipo de carisma para ayudar al prójimo, en fin. Pero el problema es cuando por seguir eso rechazas todo lo demás, ¿no? Y eso también se da hasta en los movimientos, ¿no? A mí me jalan me quieren invitar a un movimiento, que los carismáticos, que Juan 23, que los no sé cuántos, que la rodilla ensangrentada, bueno, en fin, eh, una cantidad de movimientos que, bueno, a mí yo no soy partidario de los movimientos, no, no digo que sean malos, no, pero a veces se generan ciertos comportamientos sectarios en algunos movimientos, eso sí lo he notado,
que es prácticamente como es una iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Y eso no debe ser, ¿no? Yo creo que la iglesia es católica y debemos aceptar todo y si tienes una devoción particular, está bien, pero tratar de integrarla a lo demás, ¿no? Y no, eso es, hay que tener mucho cuidado con esas divisiones, esos movimientos que están muy de moda, que a veces generan mayores divisiones que aún es el que seguir a una persona particular, ¿no? Y no, se ve feo, ¿no? Tú sí, tú no. No, no, qué feo. Ay, Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, cuando tú hablaste de las divisiones aquí en nuestro país, incluso mencionaste el tema de Puno. Yo quisiera agregar únicamente al tema de Puno, que evidentemente está manejado interesadamente por políticos, se apegan al tema étnico, porque allá en la región del sur del Perú, del sureste del Perú, están pues herederos de una etnia muy antigua que no solamente tiene habitantes en Puno, sino también en Bolivia, los aymaras creo que son. Entonces, se cogían de esta fuente común de origen para pretender hacer una división, ¿no? Un apartamiento. Eso se ha visto en el Perú en varias oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas que se quisieron hacer eh, en bien del país fue la descentralización. ¿Para qué? Para que Lima no siguiera siendo el Perú, como lo sigue siendo hasta la fecha, lamentablemente. Es decir, acá está el centro del poder político, el centro del poder económico, todos los poderes del Estado están centralizados acá, a pesar de que, por ejemplo, organismos autónomos como el Tribunal Constitucional tienen su sede en Arequipa, oficial, pero ellos residen aquí en Lima y extraordinariamente van a celebrar sesiones en Arequipa. Pero a lo que iba era lo siguiente, ¿no? La descentralización de lo que se quiere lograr es que el desarrollo llegue a lo que se llama el Perú profundo, o sea, todas las provincias, ¿no? Sin embargo, se hizo una consulta para subdividir el Perú no en 24 regiones, porque antes eran departamentos, ahora se llaman regiones, pero es la misma cosa, con diferente pollera, diríamos. Se quiso formar una macroregión norte, una macroregión centro, una macroregión sur y una macroregión oriente, que era quizás algo que tenía bastante sentido lógico, teniendo en cuenta la extensión del territorio y la diversidad de nuestra geografía. Sin embargo, cuando se hizo las consultas, ni uno solo de los jefes de gobierno, en esa época eran presidentes regionales, ahora se llaman gobernadores, se hizo la consulta popular, nadie quiso formar parte de una macroregión. Quisieron seguir siendo sus caudillos en cada sitio, pequeño o grande, pero siempre así. Y lo que ha pasado aquí en el país no es exclusivo de nuestro país, lo hemos visto en otros sitios. El tema, me parece a mí, va por el lado del origen de las personas, ¿no? De las etnias. Por ejemplo, Yugoslavia era una república después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a la fecha son 7 estados diferentes con 7 etnias distintas, lo cual nos da una idea muy clara de... Y ha habido guerras con muertos y heridos para lograr su independencia, pero una tras otra, ya Yugoslavia no existe más, ¿no? Ahora son 7 estados diferentes. Entonces, el mismo problema lo padecemos aquí en nuestro país y vemos este enfrentamiento que le comunican a Pablo que se produce en Corinto como una cuestión muy antigua, pero creo que es muy natural, donde está el hombre
y siempre hay rivalidades. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, gracias Guillermo. Pero lo interesante, rescatando la reflexión profunda de Guillermo, lo interesante es que como católicos, cristianos, nos pongamos por encima de esas circunstancias y luchemos por la unidad de nuestra iglesia y oremos por la unidad de nuestra iglesia. No debe parecernos ningún chiste ni algo ligero estas desuniones tan marcadas, de verdad. Cuando hay incluso papas tan importantes, últimos, que han hecho el esfuerzo ecuménico tan grande, la reunión de las iglesias. Pero mientras que algunos hombres brillantes hacen ese trabajo, la mayoría lo boicoteamos. A ver, ¿con qué protestante me peleo ahora, no? Dame elementos para rebatirlo, para pelearme. Y la idea sería, no, ¿cómo? Dame herramientas para abrazarlo, porque somos cristianos los dos. ¿De qué manera puedo ponerme de acuerdo con él? Esa debería ser nuestra pregunta, pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿cómo me lo tiro abajo, no? ¿Cómo le discuto? En fin, les digo, son puntos de vista y es bueno conversarlo. Creo que hay otra manito, Katy. Sí, María Teresa, por favor, puedes activar tu micro. Sí, yo tengo una curiosidad. No sé en qué momento de la historia se hizo el Estado del Vaticano, ¿no? Pienso que desde el momento que la parte religiosa se mezcló o se interrelacionó de una manera tan fuerte con lo político, eso pasa la factura, ¿no? Y sigue pasando la factura. Por un lado, nuestra creencia y nuestra, digamos, nuestro dogma también es que el Papa es y está en los evangelios, es el sucesor de Pedro, pero eso está en el Estado del Vaticano. Entonces, toda esa estructura política, todo eso influye también muy profundamente en la parte religiosa. Entonces, por un lado, la Iglesia Católica promueve que no debe ser política, pero mantiene un Estado, que es un Estado político con representaciones diplomáticas y etc., y etc. Incluso tiene la Guardia Suiza, que por supuesto no es para atacar, pero está digamos, con presencia militar, ¿no? Y es un estado que no puede invadirlo ni siquiera Italia ni nadie, ¿no? Porque tiene el suelo garantizado, como cualquier estado, ¿no? Yo siento que hay mucho tema con eso. Es la única iglesia que tiene un estado, ¿no? Porque ninguna otra, la ortodoxa o todos no tienen estados. Siento que eso también es una gran pregunta. Y la otra cosa es si la iglesia se constituye, y estamos viendo los problemas desde su iniciación, la manera, y estamos conversando de la manera de unirnos, una cosa de formar la manera de unirnos, pienso que es tender puentes, como fue o casi su obsesión de Francisco, es una manera más abierta y menos pragmática o menos dura de abrir los puentes, ¿no? Eh, más como los orígenes. Entonces, eso provoca también, yo creo, cismas dentro de la iglesia. El otro día estuve viendo, o podría originar los cismas o las preguntas que la gente más joven, que está más, con más ideales. Estaba viendo un documental de un sacerdote, no sé si era colombiano o argentino, ya no sé, que finalmente terminó de guerrillero y varios de ellos, ¿no? Entonces, hay como un tema ahí latente en lo social, por una parte en lo político, una mezcla, un tema de obediencia, un poco que como que te encadena, que no te deja ciertas libertades, no de fe, al contrario, la fe creo que está, pero la fe como que la tienen amarrada
a demasiado pragmatismo, a demasiadas reglas, a demasiadas exigencias. Ujú. Sí, María Teresa, vale mucho la reflexión, ¿no? Son temas como para seguir buscando, seguir conociendo. En la reflexión amplia de María Teresa hay varias preguntas incluso, ¿no? Pero interesantes. Son temas que vienen de tan atrás y son tan actuales. A ver, entonces, que no haya divisiones entre ustedes. Nos pide Pablo a nosotros, que no haya divisiones entre ustedes, seamos unidos. Vamos a ver qué tan unidos estamos, ¿no? Vamos a verlo ahora mismo con la elección del nuevo Papa y los comentarios después. Son momentos bien delicados en la iglesia. A ver, continuamos con el primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Proclamamos a un Mesías crucificado. Ese título es enorme, ¿no? Proclamamos a un Mesías, a un Salvador crucificado, la muerte más triste y más indigna en la época, la cruz, morir en la cruz. Y nosotros proclamamos a un Salvador, a un líder, a un Mesías que muere en la cruz. Tremendo es Pablo. ¿Quién puede leer? Proclamamos a un Mesías crucificado. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría. Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Gracias, Cuchi. ¿Qué les parece, hermanos? El mensaje de la cruz es una locura. Es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice Pablo, para nosotros es fuerza de Dios. ¿Qué podemos comentar? Pablo, Sí, Guillermo. yo creo que es por la expectativa que tenían los judíos respecto al Mesías que debía llegar en algún momento. Ellos tenían la expectativa de que fuera un rey liberador de la esclavitud que padecían, ¿no? Y que habían padecido de diferentes imperios. Y viene el Señor Jesús con la predicación del amor, y a pesar de que con las obras que hace demuestra claramente que es Dios, sin embargo, eh, no le dan el crédito que merece. Eso. Gracias. Ujú. Gracias, Guillermo. Augusto, adelante. También creo que puede tener que ver el, con la crucifixión, ¿no? Con promover a un
Dios que ha sido crucificado, ¿no? Eso sí era escándalo en la antigüedad, donde se veía la crucifixión, era pues la peor de las torturas y signo de maldición, como decían los judíos, ¿no? Maldito el hombre que cuelga del madero, ¿no? O sea, para ellos eso era terrible, ¿no? Y que incluso para el cristianismo, entre los primeros siglos de la iglesia, no se llevaba el crucifijo, ¿no? El crucifijo se causaba impresión porque justamente los estaban crucificando. Ya después, cuando el cristianismo pasa a un estado legal y se deja de crucificar a los cristianos por su fe, y ya pasan algunos años, ya el crucifijo toma aún más relevancia, ¿no? Ya como un símbolo de, ¿no? Recordar el sacrificio de nuestro Señor. Pero aún en ese tiempo, en los inicios de la iglesia, como eso era algo tan impactante para ellos porque lo veían la tortura prácticamente en vivo y en directo, ¿no? Que para ellos era una piedra de tropiezo, era algo de, muy difícil de sobrellevar, ¿no? De que ese que ha muerto pueda ser aquel a que le siguen y pueda ser Dios, ¿no? Gracias, Augusto. Y Graciano, adelante. Gracias. La segunda línea del segundo párrafo de repente podría llamar a confusión, ¿no? Cuando está la pregunta, ¿acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Daría la impresión de que es mejor no tener sabiduría, pero acá los evangelistas cuando mencionan al mundo se refieren a todo lo que no es de Dios, ¿no? Entonces, la sabiduría que no se relaciona a Dios, obviamente sí es una necedad, pero el hombre necesita conocimiento y sabiduría justamente sobre Dios, ¿no? Para entenderlo mejor y cada vez santificarse más, ¿no? Gracias. Ujú. Bien, Graciano, gracias. Gracias. Parece que Katia ha tenido problemas con su computadora porque ha salido de la reunión, pero a ver, estaré atento para... Mientras tanto, yo voy dando la palabra, ¿no? ¿Alguien más que quisiera intervenir? Está muy claro el tema, ¿no? Yo solamente añadiría algo que ya hemos visto cuando veíamos el Evangelio según Juan, y es que, ¿qué significa para nosotros cristianos la cruz? La cruz de Cristo es el trono de Cristo. Ese concepto que Juan introduce en su Evangelio con tanta fuerza. Jesús en la cruz es exactamente lo que es el rey en su trono. La cruz es el trono de Jesús. Y esto es locura para unos y necedad para otros, pero nosotros lo entendemos y lo aceptamos absolutamente. Juliana, adelante. Solamente quería reiterar lo que ya todos saben, pero por si acaso alguien no sepa. La muerte en la cruz es la muerte del ser humano, Jesús es el camino, y el camino que nos mostró es morir al mundo, ¿no? De todo lo que el mundo propone, el poder, la supremacía, el orgullo, el querer ser el más. Nos enseña él a morir a todo esto, ¿no? Lo que son, digamos, los valores del mundo, eh, y nos propone todo lo contrario, ¿no? La humildad, el amar al extremo de morir por el otro, esa renuncia a todo lo que el mundo propone y que nos lleva nuevamente a la perdición del alma, ¿no? Y eso, bueno, para mí es la representación de la cruz, es morir a sí mismo, a nuestro ego y a todo lo que el ego pretende y desea y que es está en nuestra naturaleza, pero que podemos llegar avanzando espiritualmente a superar todo ello. Bien, gracias, Juliana. Muchas gracias. Entonces, a ver, avanzamos, hermanos, y terminamos el capítulo 1. Dios escogió a los insignificantes, entre comillas, porque vamos a ver a qué se refiere, ¿no? ¿Quién puede leer esta última perícopa del primer capítulo? ¿Puedo Yo leerla puedo yo? leer.
Sí, Perdón. Adelante, adelante, por favor. Está bien, gracias. Dios escogió a los insignificantes. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se glorie en el Señor. gracias, Ceci. Na- Sobre eso, hermanos, ¿algún comentario? Es claro, pero muy lindo, ¿no? Dice, al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Pablo escribe difícil y por eso Pedro, recordemos, siempre recordamos, ¿no? Ya lo leímos en una de sus cartas, cuando Pedro dice que Pablo escribió difícil. Augusto, adelante. Aquí tengo una nota interesante en la última parte que dice que se gloría en el Señor. Eh, bueno, hay traducciones distintas, pero dice que es o sea, está citando la versión griega de Jeremías 9:24, ¿no? En donde Jeremías eh, prácticamente increpa al pueblo de Israel para que no, y a los ricos de Israel, para que dejen de presumir sobre sus ventajas en este mundo y comiencen a darle la gloria a quien verdaderamente la tiene, que es Dios, ¿no? Gracias, Augusto. Interesante la relación que se hace con Jeremías. Excelente. Claro, el mensaje de Jeremías iba mucho en ese sentido. Miren esa parte final, la trato de marcar con la flechita. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención. Y lo que dijo, lo que es subrayado a gusto, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿De qué te jactas? ¿De que eres más inteligente, más preparado, más billetón? ¿De qué te jactas? No, no. El que se gloríe en el Señor y punto. Buenísimo el mensaje. A ver, entremos un poquito al capítulo 2. Decidí no saber más que de Cristo. Decidí no saber más que de Cristo Jesús, perdón. Con eso empieza el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, Graciano, gracias. Miren cómo Pablo desliza
lo que parece una debilidad de él. Todos tenemos debilidades y también fortalezas, pero Pablo, miren, cuando escribe, qué claro es, qué enérgico es, pero parece que cuando hablaba en persona no lo era. Y lo dice acá, lo dice en otros sitios también. Él dice, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Yo resalto elocuencia. La elocuencia es el hablar fluidamente, el hablar con palabras claras, con énfasis. Y parece que en ese sentido Pablo tenía dificultades, Pablo tenía limitaciones. ¿Cuáles? Exactamente no sabemos, pero son varias las veces que él de una y otra manera toca ese aspecto. Cuando se compara con Apolo, en fin, son varios momentos en que él nos dice a los lectores de siglos después, que no lo hemos conocido en persona, y nos dice que él tenía un problema de elocuencia, un problema al hablar. Como les he recordado, un problema del mismo tipo, no igual, pero del mismo tipo tenía Moisés. Cuando Moisés recibe del Señor en el monte Sinaí el encargo de ir a decirle al faraón, libera a mi pueblo, Moisés le dice, Señor, pero yo tengo dificultades para hablar. Y el Señor le dice, bueno, válete de tu hermano Aarón. Cuando el Señor escoge a tiempo después a Jeremías, del que ha hecho referencia a Augusto hace un ratito, el profeta Jeremías de joven es escogido por el Señor y Jeremías en el discernimiento de que si le acepto o no le acepto, que al final es la libertad de cada ser humano, Jeremías un poco hace fuerza, ¿no? Y le dice, pero Señor, yo soy un muchacho y no sé ni hablar. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Y, bla, bla. Y tremendo profeta que fue Jeremías. Parece que Pablo también, miren, es una cosa que yo resalto siempre porque me parece tan importante. Pablo también tiene un problema de elocuencia, como lo tenía Moisés, y miren quién fue Moisés, como lo tenía Jeremías, y miren quién fue Jeremías. Como lo podría tener alguno de nosotros, y entonces miren los ejemplos que nos pone. Uno, Moisés; dos, Jeremías; tres, Pablo. Ya, ¿tú cómo quedas, pues, hermanito, hermanita? No tienes excusa. Miren qué bonito esto, ¿no? ¿Qué excusa tenemos? No, es que yo no puedo hablar tan clarito. ¿Quién dice? ¿Pablo podía? Parece que no. ¿Moisés podía? Definitivamente dice que no. Jeremías dice que no. Y miren la labor que hicieron, ¿no? Entonces, siempre son mensajes que nos quedan hoy, en el siglo XXI, a nosotros mismos. Ya no solamente leer una escritura antigua, sino una escritura totalmente viva. A ver, avanzamos. Acá hay una perícopa en dos diapositivas. Les proponemos la sabiduría divina. ¿Podemos leer de una en una para que no se cansen? O de repente alguien con más aire lee las dos. Yo, Manuel, Ella sí, adelante. les proponemos la sabiduría divina, 1 Corintios 2 al 6. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios no reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios.
y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Ujú. A ver, dice, y tenemos un poquito más. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo que juzga y no puede ser juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el modo de pensar de Cristo. Gracias, Ayacet. Miren, les proponemos la sabiduría, su sabiduría divina. ¿Quién puede darle un alcance a esto? Porque parece que no es fácil, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Acá, acá es cuando se pone más profundo, ¿no? ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el modo de pensar de Cristo. Entonces nos habla del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos el espíritu del mundo, nos dice, sino el espíritu de Dios. ¿No? Al final acá está. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Ahí cuando dicen nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, cuando dicen nosotros se refiere a él y a todos los corintios. Esa es mi pregunta. Claro, a todos y a nosotros. Así es, Graciano. A él, a los corintios de la comunidad de seguidores de Jesús en ese momento y a nosotros como comunidad cristiana hoy. ¿No? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu que viene de Dios. Entonces, el tema, yo creo que por un lado es claro. Creo que sentimos que el mensaje es claro, pero cómo lo verbalizamos, ahí está la dificultad quizá. Si tratamos de explicar eso que sentimos que es correcto? Augusto, adelante. Yo creo que también debemos tener en cuenta que es el Espíritu Santo el que está guiando también a la iglesia, ¿no? No somos nosotros mismos con nuestros razonamientos, sino el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y permite que la iglesia, digamos, interprete, por ejemplo, la iglesia reinterpretó las escrituras del pueblo de Israel de una manera completamente distinta a como el pueblo de Israel lo hubiera interpretado, ¿no? Porque el Espíritu Santo había, digamos, escondido misteriosamente, como dice San Pablo, ciertos mensajes en las escrituras antiguas, en lo que para San Pablo era la escritura, porque eso es lo que estaba, eso era la única escritura que había en ese momento. Entonces, esos mensajes que prefiguraban al Mesías que iba a venir, o la forma, o digamos cómo Dios iba a venir al mundo para la salvación de los demás hombres, desde el pueblo de Israel, todo eso, el Espíritu Santo guió a la iglesia para que lo sepa interpretar, para que se lo sepa enseñar, ¿no? Entonces, cosas que hubieran parecido una locura, digamos, para los judíos de ese momento, fue una realidad para la iglesia, no fue locura, sino fue por guía del Espíritu Santo, ¿no? Que la iglesia comienza a verlo de esa forma y reinterpretar las cosas con una visión nueva. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Augusto, y excelente la explicación. Y ese Espíritu Santo es también al que invocamos en nuestras oraciones, al que invocamos
para que nos ayude en el entendimiento de la palabra del Señor, al que invocamos y van a invocar los cardenales en el encargo tan delicado de elegir al nuevo Papa. Ese es el Espíritu Santo. Entonces no es el Espíritu del mundo, no es cada ser humano en sus limitaciones, en sus banalidades, no, es el Espíritu Santo. Miren, hermanos, acá nos quedamos porque ya la hora nos está ganando y entraríamos al capítulo 3 el próximo martes. ¿Ok? Entonces hemos trabajado el día de hoy, capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. Sobre esto, lo que hemos tratado el día de hoy, algún comentario, alguna reflexión, será bienvenido. Manuel Pablo, disculpa, yo no he entendido la última parte que dice que no se juzga, algo con juzgar, que no, ah, Pablo no han venido a juzgar, no se los puede juzgar, ni ser juzgados, no sé, ya no tengo el texto, ¿no? No entiendo bien esas dos líneas o penúltimas líneas antes del final del texto. Ya, vamos a quedar, creo que es un buen ejercicio, María Teresa, buen punto, porque yo creo que la duda la tienen muchos de los compañeros en esta reunión. Y entonces, Ya, quedemos en que revisémosla para el próximo martes, reflexionemos. ya, ya, Pues, si no tienen el texto exactamente que yo proyecté, pero tienen sus Biblias, entonces es terminando el capítulo 2 las últimas líneas, ¿no? Es esta última ya. perico, el capítulo 2 Ujú. de Corintios. Léanla y por ahí podemos comenzar en la próxima, porque creo que Augusto hizo un alcance muy bueno, pero igual merecería cabeza fresca y empezar por ahí. Yo creo que es un lindo tema para iniciar, es esto en que nos estamos quedando, que no ha quedado tan claro para algunos, ¿no? Es importante que nos quede claro, es importante. Y en los temas difíciles, como siempre hacemos, ahí nos quedaremos más rato. No se trata de pasarnos por alto. ¿Ok? Entonces, Gracias. gracias a ti. Así quedamos con todo, ¿no? Eh, veo, no veo a Katia, parece que ha tenido problemas con la señal o algo, pero Sí, vámonos. ahí dejó un mensaje ahí en el chat que la disculparan que tenía que salir por un momento. Ah, ya, ya. Ok. Entonces, vamos nosotros haciendo ya la oración final.